Era un día gris en la ciudad. La lluvia caía con una persistencia que parecía no cesar. La gente corría de un lado a otro, abrigándose en sus abrigos y buscando refugio en la calidez de sus casas, pero en las calles la vida continuaba en un tono más sombrío. Entre los rostros apresurados había uno que destacaba, y no por su elegancia, sino por su indiferencia al frío y la lluvia. Ana, una joven apenas en su adolescencia, de cabello revuelto y mirada asustada, intentaba sobrevivir como podía. Su estómago rugía de hambre y sus manos estaban heladas. Esa mañana decidió que robar sería su última opción. Esa fue la noche en que Augusto, un hombre de negocios bien vestido e impasible ante las adversidades, se encontraba saliendo de una reunión. Su visión estaba fija en los problemas del día, pero la suerte cambió en un instante. Mientras pasaba junto a una esquina, sintió una ligera presión en su bolsillo trasero. Al darse cuenta, giró rápidamente y vio a Ana a escasos metros, con un par de ojos que imploraban compasión, más que miedo. En lugar de llamar a la policía o gritar, algo en su interior resonó con la angustia de la chica. Tomando una decisión inesperada, se acercó a ella. ¿Tienes hambre?, le preguntó, su voz templada por la sorpresa y la compasión. Ana, paralizada, podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Era un extraño, pero en sus ojos había una bondad que apenas había conocido. La pequeña asintió, sintiéndose avergonzada. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la esperanza de un poco de comida. Augusto la llevó a un pequeño café cercano, donde le compró un bollo y un café caliente. Las paredes estaban decoradas con cuadros de la ciudad, pero nada veía Ana. Su mundo se reducía al calidez del pan en sus manos. Ese pequeño acto de bondad se convertiría en un cambio radical en ambas vidas. Esa misma noche, Augusto la llevó a su hogar. Tenía una madre anciana, doña Elena, enferma y sola. Nunca pensó que una chica como Ana podría encajar en su familia, pero ella aportó una luz inesperada a sus vidas sombrías. En cuestión de días, Ana se convirtió en el corazón del hogar. Doña Elena, quien había estado atrapada en el dolor de su soledad, comenzó a sonreír nuevamente, guiada por la energía vital y el cuidado que Ana le proporcionaba. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, tanto Augusto como doña Elena comenzaron a preguntarse quién era realmente Ana. Aunque ella parecía entregarse a ellos, algunos rasgos de su pasado se aferraban a ella como sombras. Había una melancolía en sus ojos que no podía ocultar, como si estuviera lidiando con demonios ajenos. Un día, mientras recogía algunas cosas en el desván de la casa, tras un viejo baúl, Augusto encontró una fotografía de una mujer que le pareció familiar. La mirada de la mujer en el retrato era increíblemente similar a la de Ana. Al dar la vuelta a la foto, encontró el nombre escrito, Isabel. El corazón de Augusto dio un vuelco. Su madre había hablado de Isabel, una exsirvienta que había sido despedida de manera abrupta años atrás. Varios problemas familiares se habían entrelazado con su historia. Las sospechas comenzaron a incrustarse en la mente de Augusto. ¿Podía ser que Ana fuera la hija de Isabel? A medida que los días avanzaban, sus sentimientos hacia Ana se complicaban. No solo sentía la obligación de ayudarla, sino también una conexión profunda e inexplicable. Sin embargo, la tranquilidad del hogar empezó a verse comprometida por las dudas. La incertidumbre pesaba en el ambiente como una tormenta que podía estallar en cualquier momento. Mientras tanto, Ana, aunque feliz por la calidez que había encontrado desde que llegó, sentía que había un muro invisible entre ella y sus nuevos cuidadores. La felicidad se mezclaba con el miedo a que su pasado pudiera resurgir en cualquier momento, revelando una historia que había tratado de olvidar. La verdad sobre su madre, la desconexión
y las preguntas sin respuesta la mantenían desvelada en las noches lluviosas, mientras sus nuevos lazos se volvían más complejos. El reloj tic-tac era un recordatorio de lo efímero de su felicidad. El día culminante llegó cuando un evento trágico forzó a Augusto a confrontar su verdad. Doña Elena, ya débil por su enfermedad, sufrió un episodio crítico. Fue un día oscuro donde la lluvia parecía llorar con la familia y Ana, atrapada entre la ansiedad y la tristeza, se lanzó a cuidar de doña Elena. Ella no solo se había convertido en una chica adaptable, sino en una figura esencial en la vida de la anciana, como si hubiese estado destinada a ese lugar. Fue entonces cuando Ana escuchó a Augusto mencionar el nombre de Isabel en una conversación con el médico. Aquella palabra resonó en su mente como un eco lejano y doloroso. De inmediato, se sintió empujada a desnudarse de secretos. Fue a buscar a Augusto y entre sollozos decidió hablar, dejando caer las capas protectoras que había construido alrededor de su corazón. Le contó lo que había oído de sus propios labios, el relato de su madre, la historia de la traición y el dolor. La verdad era una mezcla de recuerdos destrozados y esperanzas marchitas. Mientras hablaba, Ana sintió que una parte de ella finalmente se liberaba. Pero la revelación, lejos de aliviar su alma, desencadenó una tormenta entre ellos. Ella fue despedida injustamente, sentenció Ana, dirigiéndose a Augusto con una mezcla de rabia y tristeza. La historia de la familia está llena de decisiones que destrozan vidas, y estoy aquí por sus sueños rotos. A mí se me niega el derecho a conocer mi verdad. Las palabras resonaron fuerte en el aire tenso de la habitación. Augusto, sintiéndose como un extraño en su propia vida, se sintió desgarrado. Lo que había comenzado como un acto de compasión se transformó en una lucha de identidades, de reivindicaciones y de la dolorosa realidad de las repercusiones que sus antecesores habían dejado atrás. La tormenta que se había ido acumulando durante semanas estalló. En medio del caos emocional, Ana tomó una decisión desesperada pero necesaria. Se dio cuenta de que, para sanar, tendría que dejar el refugio que había encontrado. La ruptura fue rápida, como una tormenta que arrastra todo a su paso, y antes de que Augusto pudiera encontrar las palabras para detenerla, Ana se fue, llevándose consigo sus secretos y un dolor que ni ellos sabían cómo llevar. Sin embargo, su partida llevó consigo un rayo de esperanza. La búsqueda de su identidad había comenzado. Augusto, ahora con un corazón lleno de preguntas sin respuesta y un vacío abrumador, se sentó en la cocina aún llena de recuerdos de Ana. Su viaje aún no había terminado, y aunque Ana se hubiera ido, Augusto juró que honraría la memoria de Isabel y todo lo que implicaba. Sabía que la historia aún no estaba finalizada y que lo más importante estaba por venir. El tiempo pasó, pero el recuerdo de Ana se mantenía fresco en su mente. Un misterioso hilo de esperanza se tejía entre los dos, como si el destino aún tuviera algo preparado para ellos. En su corazón, Augusto deseaba que algún día, de algún modo, sus caminos volvieran a cruzarse, aunque nunca podría adivinar cómo o cuándo. La vida, al final, es un viaje lleno de giros inesperados y a veces irse es el primer paso para encontrar el camino de regreso. Era un día gris en la ciudad. La lluvia caía con una persistencia que parecía no cesar. La gente corría de un lado a otro, abrigándose en sus abrigos y buscando refugio en la calidez de sus casas, pero en las calles la vida continuaba en un tono más sombrío. Entre los rostros apresurados había uno que destacaba, y no por su elegancia, sino por su indiferencia al frío y la lluvia. Ana, una joven apenas en su adolescencia, de cabello revuelto y mirada asustada, intentaba sobrevivir como podía. Su estómago rugía de hambre y sus manos estaban heladas. Esa mañana decidió que robar sería su última opción.
Esa fue la noche en que Augusto, un hombre de negocios bien vestido e impasible ante las adversidades, se encontraba saliendo de una reunión. Su visión estaba fija en los problemas del día, pero la suerte cambió en un instante. Mientras pasaba junto a una esquina, sintió una ligera presión en su bolsillo trasero. Al darse cuenta, giró rápidamente y vio a Ana a escasos metros, con un par de ojos que imploraban compasión, más que miedo. En lugar de llamar a la policía o gritar, algo en su interior resonó con la angustia de la chica. Tomando una decisión inesperada, se acercó a ella. ¿Tienes hambre?, le preguntó, su voz templada por la sorpresa y la compasión. Ana, paralizada, podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Era un extraño, pero en sus ojos había una bondad que apenas había conocido. La pequeña asintió, sintiéndose avergonzada. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la esperanza de un poco de comida. Augusto la llevó a un pequeño café cercano, donde le compró un bollo y un café caliente. Las paredes estaban decoradas con cuadros de la ciudad, pero nada veía a Ana. Su mundo se reducía al calidez del pan en sus manos. Ese pequeño acto de bondad se convertiría en un cambio radical en ambas vidas. Esa misma noche, Augusto la llevó a su hogar. Tenía una madre anciana, doña Elena, enferma y sola. Nunca pensó que una chica como Ana podría encajar en su familia, pero ella aportó una luz inesperada a sus vidas sombrías. En cuestión de días, Ana se convirtió en el corazón del hogar. Doña Elena, quien había estado atrapada en el dolor de su soledad, comenzó a sonreír nuevamente, guiada por la energía vital y el cuidado que Ana le proporcionaba. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, tanto Augusto como doña Elena comenzaron a preguntarse quién era realmente Ana. Aunque ella parecía entregarse a ellos, algunos rasgos de su pasado se aferraban a ella como sombras. Había una melancolía en sus ojos que no podía ocultar, como si estuviera lidiando con demonios ajenos. Un día, mientras recogía algunas cosas en el desván de la casa, tras un viejo baúl, Augusto encontró una fotografía de una mujer que le pareció familiar. La mirada de la mujer en el retrato era increíblemente similar a la de Ana. Al dar la vuelta a la foto, encontró el nombre escrito: Isabel. El corazón de Augusto dio un vuelco. Su madre había hablado de Isabel, una exsirvienta que había sido despedida de manera abrupta años atrás. Varios problemas familiares se habían entrelazado con su historia. Las sospechas comenzaron a incrustarse en la mente de Augusto. Podía ser que Ana fuera la hija de Isabel. A medida que los días avanzaban, sus sentimientos hacia Ana se complicaban. No solo sentía la obligación de ayudarla, sino también una conexión profunda e inexplicable. Sin embargo, la tranquilidad del hogar empezó a verse comprometida por las dudas. La incertidumbre pesaba en el ambiente como una tormenta que podía estallar en cualquier momento. Mientras tanto, Ana, aunque feliz por la calidez que había encontrado desde que llegó, sentía que había un muro invisible entre ella y sus nuevos cuidadores. La felicidad se mezclaba con el miedo a que su pasado pudiera resurgir en cualquier momento, revelando una historia que había tratado de olvidar. La verdad sobre su madre, la desconexión y las preguntas sin respuesta la mantenían desvelada en las noches lluviosas, mientras sus nuevos lazos se volvían más complejos. El reloj, tic-tac, era un recordatorio de lo efímero de su felicidad. El día culminante llegó cuando un evento trágico forzó a Augusto a confrontar su verdad. Doña Elena, ya débil por su enfermedad, sufrió un episodio crítico. Fue un día oscuro, donde la lluvia parecía llorar con la familia, y Ana, atrapada entre la ansiedad y la tristeza, se lanzó a cuidar de doña Elena. Ella no solo se había convertido en una chica adaptable, sino en una figura esencial en la vida de la anciana, como si hubiese estado destinada a ese lugar.
Fue entonces cuando Ana escuchó a Augusto mencionar el nombre de Isabel en una conversación con el médico. Aquella palabra resonó en su mente como un eco lejano y doloroso. De inmediato se sintió empujada a desnudarse de secretos. Fue a buscar a Augusto y, entre sollozos, decidió hablar, dejando caer las capas protectoras que había construido alrededor de su corazón. Le contó lo que había oído de sus propios labios, el relato de su madre, la historia de la traición y el dolor. La verdad era una mezcla de recuerdos destrozados y esperanzas marchitas. Mientras hablaba, Ana sintió que una parte de ella finalmente se liberaba, pero la revelación, lejos de aliviar su alma, desencadenó una tormenta entre ellos. Ella fue despedida injustamente, sentenció Ana, dirigiéndose a Augusto con una mezcla de rabia y tristeza. La historia de la familia está llena de decisiones que destrozan vidas y estoy aquí por sus sueños rotos. A mí se me niega el derecho a conocer mi verdad. Las palabras resonaron fuerte en el aire tenso de la habitación. Augusto, sintiéndose como un extraño en su propia vida, se sintió desgarrado. Lo que había comenzado como un acto de compasión se transformó en una lucha de identidades, de reivindicaciones y de la dolorosa realidad de las repercusiones que sus antecesores habían dejado atrás. La tormenta que se había ido acumulando durante semanas estalló. En medio del caos emocional, Ana tomó una decisión desesperada pero necesaria. Se dio cuenta de que, para sanar, tendría que dejar el refugio que había encontrado. La ruptura fue rápida como una tormenta que arrastra todo a su paso, y antes de que Augusto pudiera encontrar las palabras para detenerla, Ana se fue, llevándose consigo sus secretos y un dolor que ni ellos sabían cómo llevar. Sin embargo, su partida llevó consigo un rayo de esperanza. La búsqueda de su identidad había comenzado. Augusto, ahora con un corazón lleno de preguntas sin respuesta y un vacío abrumador, se sentó en la cocina aún llena de recuerdos de Ana. Su viaje aún no había terminado y, aunque Ana se hubiera ido, Augusto juró que honraría la memoria de Isabel y todo lo que implicaba. Sabía que la historia aún no estaba finalizada y que lo más importante estaba por venir. El tiempo pasó, pero el recuerdo de Ana se mantenía fresco en su mente. Un misterioso hilo de esperanza se tejía entre los dos, como si el destino aún tuviera algo preparado para ellos. En su corazón, Augusto deseaba que algún día, de algún modo, sus caminos volvieran a cruzarse, aunque nunca podría adivinar cómo o cuándo. La vida, al final, es un viaje lleno de giros inesperados, y a veces, irse es el primer paso para encontrar el camino de regreso. Ana caminaba por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, con el agua de la lluvia empapando su piel y un nudo en el estómago que le hacía sentir que el mundo se le venía encima. No solo había dejado la seguridad que había encontrado, sino que, además, había desenterrado una herida que creía cerrada, la historia de su madre. La revelación de su parentesco con Isabel le seguía martillando en la mente. En cada esquina había un eco de su antigua vida, una sombra que la seguía y que la empujaba a buscar respuestas. Sin saber a dónde ir, Ana decidió regresar a la pequeña habitación que había alquilado antes de conocer a Augusto, un lugar frío y sombrío, pero que parecía ser el único refugio a su alcance. Mientras tanto, en el hogar de Augusto, la ausencia de Ana se sentía como un eco vacío. Doña Elena, más débil que nunca, persistía en los recuerdos de la jovencita que había llenado su vida con risas y amor. Augusto, atrapado entre la culpa y el deseo de encontrar a Ana, decidió visitar a un viejo amigo, un abogado que solía asistir a su padre. Era el único que quizás pudiera ayudarlo a desentrañar la historia de Isabel y su conexión con Ana. La noche siguiente se reunió con Miguel, un hombre mayor,
con experiencia en cuestiones familiares complicadas. Mientras conversaban, Augusto compartió la historia de su encuentro con Ana, la fotografía de Isabel y su búsqueda de respuestas. Miguel, con la mirada seria, le habló de la importancia de enfrentar el pasado y cómo aquellos vínculos nunca son fáciles de romper. Las historias familiares son como sombras, dijo Miguel. A veces, cuando las traes a la luz, te sorprenden y te obligan a salir de tu zona de confort. Las palabras resonaron en Augusto, impulsándolo a seguir adelante en su búsqueda. Juntos, comenzaron a investigar. Encontraron documentos antiguos, registros que revelaban detalles sobre la vida de Isabel y la repentina separación de su hija. Cada descubrimiento traía consigo más preguntas que respuestas, pero también un sentido de urgencia para conectar a Ana con su historia. A medida que Augusto profundizaba en el pasado de su familia y la historia de Isabel, una sensación de responsabilidad lo invadía. Sabía que tenía que encontrar a Ana, no solo para ayudarla, sino para corregir una injusticia que había perdurado por años. La conexión que había sentido con ella no era solo compasión, era un llamado a enfrentarse a los errores que su familia había cometido y hacer lo correcto. Sin embargo, Ana se encontraba atrapada en su propia tormenta. Decidida a desvelar sus raíces, comenzó a buscar en las pocas pertenencias que había conservado desde su infancia. Con un cuaderno y un bolígrafo, empezó a anotar recuerdos fragmentados sobre su madre y los relatos que había escuchado de desconocidos en la calle, buscando pistas que la llevaran hacia sus orígenes. Con cada palabra escrita, la imagen de Isabel se mostraba más clara. Recordaba la calidez de su voz y los cuentos que le contaba, momentos de felicidad que parecían lejanos. Ana decidió hacer un viaje, un recorrido que la llevaría a los pocos lugares que recordaba, en busca de respuestas y tal vez de otros que conocieran a su madre. La determinación la impulsó hacia adelante y tras algunas semanas llegó al barrio donde había pasado su infancia. Las calles estaban deterioradas, pero aún recordaba los olores, los sonidos y las risas de otros niños que solían jugar ahí. Con un viejo mapa en mano, comenzó a buscar a aquellos que podrían saber algo sobre Isabel. Sus pasos la llevaron a un pequeño café que había sido un lugar de refugio cuando era pequeña. Entró, sintiendo la familiaridad de aquel lugar. La dueña, una mujer mayor de cabello canoso, la reconoció de inmediato. «Ana, te recuerdo, eras solo una niña», dijo con una sonrisa triste. Ana se sentó y le habló de su madre. La mujer escuchó atentamente y, al final, le reveló una parte desconocida de su vida. Isabel había estado pasando por tiempos difíciles, pero siempre había sido una madre dedicada y amorosa. La conversación hizo que Ana se sintiera más conectada con su historia, pero también la llenó de tristeza al saber cuán duro había sido el camino para su madre. Tras un tiempo en el café, Ana se sintió cargada de emociones. Tenía más piezas del rompecabezas, pero aún faltaban muchas. Al salir, se dio cuenta de que había dado un paso crucial hacia la reconciliación con su pasado, no solo porque había encontrado un vínculo emocional, sino porque había comenzado a sanar una parte de su alma. Mientras tanto, Augusto seguía buscando. La investigación lo llevó a un abogado que había conocido a Isabel durante sus últimos días de servicio en la familia. La mujer, con una voz suave y llena de sabiduría, le habló de las injusticias que Isabel había enfrentado y le reveló que había escrito una carta que nunca llegó a ser enviada. Ella quería que su hija conociera la verdad, afirmó la abogada, entregándole el sobre cuidadosamente conservado. Augusto sintió un escalofrío al sostenerla. Sabía que esta carta podría cambiar la vida de Ana.
Cuando la abrió, leyó las palabras de amor y tristeza de Isabel, identificando cada dolor que había dejado en su hija. La carta se convertía en el puente hacia la verdad, un camino que esperaba que reuniera a Ana con su madre en espíritu. Con el corazón aún agitado, Augusto sabía que el momento de encontrar a Ana era inminente. La vida había sido un ciclo de historias no contadas, y estaba decidido a hacer lo correcto. En una tarde clara y soleada, Ana buscaba un lugar tranquilo para meditar sobre su camino. Buscó un parque que recordaba de su infancia y se sentó en un banco, sintiendo el sol en su rostro y la brisa tibia que acariciaba su piel. Las hojas de los árboles susurraban secretos, y eso la llenaba de un profundo deseo de conexión. De repente, escuchó un conocido paso. Al voltear, se encontró con la figura de Augusto, que en un instante de sorpresa y reconocimiento paró en seco. Ambos se miraron, las memorias acumuladas entre ellos como puentes invisibles que llevaban al pasado. ¿Ha sido difícil?, preguntó Augusto tratando de romper el hielo. Ana asintió, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar en un torrente de emociones. Augusto se sentó a su lado, con el corazón en la mano, su cara reflejando tanto arrepentimiento como esperanza. Los dos compartieron sus historias, todo lo que había sucedido desde que Ana se fue. Augusto le habló sobre su búsqueda de la verdad y la carta que había encontrado de Isabel. En ese instante, Ana entendió que su vida no solo había sido marcada por la tristeza, sino que había también un camino hacia la restauración. «Quiero que sepas que entiendo el dolor de tu madre», dijo Augusto, su voz entrecortada por la emoción. Ana sintió el peso de sus palabras. La conexión entre ellos creció, ese hilo invisible que había comenzado a entrelazarse en el momento de su encuentro. La revelación de la carta de Isabel se convertía en un nuevo nudo que los uniría, y juntos decidieron que debían honrar su historia. «Las palabras de tu madre deberían ser leídas», enfatizó Augusto con firmeza. Ana asintió, los ojos llenos de lágrimas, pero su corazón comenzaba a sentir algo nuevo, la esperanza. Así, emprendieron juntos el viaje que marcaba el comienzo de una nueva etapa. Con la carta de Isabel en mano, Ana se dio cuenta de que sus orígenes no eran solo una carga a llevar, sino también un legado que abrazar. Las verdades por descubrir resonaban en el aire, y las memorias de su madre se convertían en la guía para una nueva vida. Mientras regresaban, Augusto sintió que algo en su interior había cambiado. La historia de Ana era su historia también, y así, juntos, se embarcarían en un viaje para desvelar lo que el tiempo había oscurecido. Y Ana y Augusto se sentaron en el parque. El aire fresco y renovado traía consigo la fragancia de flores en plena primavera. La carta de Isabel, escrita con un sentimiento profundo y sincero, parecía cobrar vida en sus manos. Ana la sostuvo, sintiendo el peso de cada palabra que su madre había dejado como legado. Un nudo en su garganta trabajaba para liberarla de las emociones atrapadas, y con cada línea leída, la conexión con Isabel se hacía más fuerte. Augusto, a su lado, le animó a abrir el corazón, ser valiente y recordar que las historias de las madres muchas veces son también las de sus hijas. Comenzaron a leer la carta juntos. «Querida Ana», empezó la caligrafía de Isabel, y Ana sintió como si cada palabra resonara en los rincones de su alma. «Si estás leyendo esto, significa que he encontrado la manera de contarte lo que nunca pude decirte en vida». Las lágrimas brotaron de sus ojos al sentir la intensidad de esos momentos perdidos. Isabel hablaba de sus sueños, de sus miedos y del profundo amor que tenía por su hija. Era una mezcla de nostalgia y tristeza, pero también de una inmensa fortaleza que Ana comenzaba a comprender. Mientras la leían, fue inevitable que Ana recordara pequeñas escenas de su infancia, la risa de su madre,
el brillo en sus ojos cuando contaba historias y la seguridad de sus abrazos. Augusto observaba a Ana, sintiendo cuán profundamente estaba conectada a su pasado. Sabía que este momento era crucial, no solo para Ana, sino para ambos. Ellos estaban tejiendo un nuevo hilo en la intrincada red de sus vidas. Al terminar la lectura, Ana tomó una bocanada profunda, llena de emociones. Nunca pensé que podría sentirme tan cerca de mi madre, incluso después de tanto tiempo, confesó. Su voz un susurro tembloroso. Augusto sonrió, sintiéndose honrado de ser parte de su viaje. Isabel siempre estará contigo, su esencia vivirá en ti, dijo. Las palabras de Augusto resonaban con verdad, y Ana sintió que, por primera vez, algo dentro de ella empezaba a sanar. Ambos decidieron que no podían guardar la carta para sí mismos. Sería un deshonor a las luchas de Isabel no compartir su historia. Se preguntaron cuántas más eran las personas que debían conocer sobre su valentía, sobre su amor incondicional. Se comprometieron a asegurarse de que el legado de Isabel no se desvaneciera, así como el dolor que había sufrido. ¿Cómo podrían contribuir a sanar el pasado y, a su vez, unir sus caminos hacia el futuro? En casa, comenzaron a planificar cómo llevar su historia al mundo. Con la ayuda de Miguel, el abogado que había investigado la historia familiar, decidieron crear una presentación sobre Isabel y su vida, un homenaje que podría ser compartido en un evento comunitario. Cuanto más profundizaban en la vida de Isabel, más se sentían impulsados a compartir su mensaje de resiliencia y amor. La comunidad local había estado sufriendo en silencio con historias similares y sentían que su evento podría ser el inicio de un diálogo sobre las injusticias vividas y la fuerza que había en la vulnerabilidad. Mientras tanto, una sorprendente revelación llegó a Ana. Con el paso de los días y mientras investigaban en archivos de la ciudad, encontraron referencias sobre el hogar de acogida donde Isabel había estado antes de ser despedida. Era como si pequeños fragmentos de su vida se estuvieran uniendo. Un día, en la biblioteca local, Ana y Augusto descubrieron una fotografía de la comunidad, donde Isabel aparecía con otros trabajadores y sus hijos. Ana se sintió abrumada al identificar a un niño que se parecía a ella, un hermano tal vez. ¿Podría ser? Ana murmuró, sus ojos llenos de esperanza. Augusto compartió su entusiasmo. Esto podía ser la clave para desentrañar más sobre la vida de Isabel y su propia identidad. Sin más tiempo que perder, comenzaron a buscar información sobre ese hogar de acogida, preguntando a personas que quizás recordaran a Isabel o su historia. Después de semanas de búsqueda, finalmente lograron rastrear a un antiguo asistente del hogar que había conocido a Isabel. La cita fue en una pequeña cafetería donde el tiempo parecía haberse detenido. Ana y Augusto, nerviosos, esperaban conocer más sobre ese capítulo escondido de su historia. La mujer, de mirada sabia y risas suaves, los recibió con una calidez reconfortante. Isabel era una madre extraordinaria, comenzó, sus ojos brillando de nostalgia. Siempre luchó por su hija. A pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza. Cada palabra que la mujer compartía conectaba a Ana con su madre de una manera que nunca había experimentado. Isabel había enfrentado luchas inimaginables, pero siempre había luchado por el bienestar de su niña. Ella esperaba que un día su vida mejorara, que pudiera reunirse contigo, añadió la asistente, con lágrimas en los ojos. Ana sintió un torrente de emociones al escuchar sobre la dedicación y el amor que Isabel había tenido. ¿Y mi hermano? ¿Hay alguna oportunidad de encontrarlo?, preguntó con una voz trémula. La mujer asintió lentamente. Es posible. Isabel tomó decisiones difíciles para protegerlo, pero nunca dejó de pensar en ambos.
Ana sintió que el destino empezaba a tomar un rumbo inesperado, con sus raíces más profundas activándose nuevamente. Con una renovada determinación, Ana y Augusto decidieron que su próximo paso sería buscar a su hermano, a quien Isabel había tenido que dejar atrás. Este nuevo objetivo les dio a ambos un sentido renovado de propósito. La historia de Deutschen. Isabel había comprado un nuevo legado, y ellos estaban decididos a recuperar lo que había sido desgarrado. A medida que pasaron las semanas, la conexión entre Ana y Augusto se fortalecía. Juntos exploraron la vida de Isabel a través de documentos, entrevistas y relatos de personas que la habían conocido. Ana sintió que cada fragmento de su historia la acercaba a la verdadera esencia de quién era. Pero a la vez, lo que antes había sido una búsqueda de su identidad se estaba transformando en algo aún más profundo. Un viaje de sanación que también incluía a Augusto, quien, sin saberlo, estaba sanando sus propias heridas familiares al unirse a Ana en esta travesía. La búsqueda del hermano de Ana se convirtió en una rueda que giraba frenéticamente, llevándolos por caminos imprevistos. Cada pista los acercaba un poco más a la verdad, pero también planteaba nuevos desafíos. Un día, tras recibir un mensaje anónimo que incluía un número telefónico, Ana sintió su corazón acelerarse. No sabía si estaba lista para hacer esa llamada, pero comprendió que este momento podía ser crucial. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, decidió hacerlo. Cuando la voz al otro lado de la línea respondió, Ana se sintió abrumada. Se presentó y explicó la razón de su llamada. La persona al otro lado del teléfono escuchó en silencio hasta que finalmente dijo, «Siempre supe que tenía una hermana. Mamá me habló de ti antes de que se fuera». El mundo entero pareció detenerse por un instante. «¿Cómo estás?», preguntó Ana, su voz temblando al escuchar esas palabras. La conversación fue una montaña rusa de emociones, risas y lágrimas. Se prometieron encontrarse y compartir las verdades de sus vidas. El destino les había unido nuevamente, y Ana sintió que finalmente comenzaba a entender no solo a su madre, sino a sí misma, como un reflejo de lo que había perdido y lo que podía recuperar. Este reencuentro podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, y con el apoyo de Augusto a su lado, Ana estaba más segura que nunca de que era el camino correcto. Finalmente llegó el día del encuentro. Ana, con un corazón acelerado, estuvo lista desde la mañana. La ansiedad la invadía, pero también había una chispa de emoción en su interior. Augusto la acompañó, brindándole apoyo en este momento tan significativo. Cuando ambos llegaron al lugar acordado, un pequeño parque que Ana había frecuentado de niña, la mirada de la distancia buscaba con anhelo a la figura que podría cambiar su vida. Y allí estaba él, un joven con una expresión tan familiar que le hizo sentir que el tiempo había retrocedido. Ana sintió que el espacio a su alrededor se desvanecía. No había más ruido, solo el latido de su corazón. Se acercó y, cuando se miraron a los ojos, supieron que la conexión era inmediata. La historia de su madre, la vida que ambos habían tenido, todo lo que les había separado, comenzó a fusionarse en ese momento. «Soy Ana», se presentó, rompiendo la tensión. Él sonrió. «Siempre supe que venías». Se abrazaron con fuerza, como si se conocieran de alguna otra vida. Augusto los observaba, sintiendo que un nuevo ciclo estaba comenzando para ellos. Las sonrisas intercambiadas, los recuerdos compartidos y la caricia del pasado llenaron el aire entre ellos. Ahora, como hermanos, estaban listos para enfrentar juntos lo que el futuro les deparaba. De regreso en casa, Ana sintió que todo había cambiado. Junto a Augusto, empezaron a explorar más sobre la vida de su madre y la historia que les había traído hasta allí. Con su hermano a su lado, comenzaron a armar el rompecabezas de su familia.
Nombraron aquellos puntos que antes parecían lejanos, las heridas que había creado el tiempo y la añoranza de lo que era su vida juntos. Después de unas semanas donde los lazos familiares se fortalecieron, el día del evento comunitario había llegado. Ana, Augusto y su hermano estaban entusiasmados y ansiosos de compartir la historia de Isabel. Prepararon una presentación emotiva, utilizando las palabras de la carta como una narrativa central que guiaría a todos a través de los altibajos de la vida de Isabel, reflejando el amor que siempre les tuvo. Mientras el evento se desarrollaba, la comunidad se reunía, y Ana sintió que el peso de su vida se desvanecía. La voz de Augusto la llenó de aliento al hablar sobre la importancia de reconocer y honrar las historias. Ana se sintió en casa, rodeada de personas que comprendían su viaje. La historia de su madre resonó en su corazón y, por un momento, ella ya no era solo una sombra del pasado, sino una voz que inspiraba sanación. La conexión con el mundo exterior se fortaleció, y Ana comenzó a ver cómo las historias de vida podían unir a las personas dentro de una comunidad. Los testimonios de las personas que compartieron sus propias experiencias adrenalinaron la conversación. Cada relato, llevado al aire, reflejaba otros caminos de sufrimiento, pero también de esperanza. Ana dio las gracias a la comunidad por permitirse abrir sus corazones. La vida de su madre había sido un faro, iluminando muchas experiencias que aún demandaban reconocimiento. El evento culminó con un aplauso resonante y un sentido de renovación. Ana, junto a Augusto y su hermano, sabía que esta era solo la primera de muchas oportunidades de sanar no solo su propia historia, sino también la de otros quienes llevaban cargas similares. Era un paso hacia la reconciliación, pero también el inicio de un viaje para ayudar a quienes habían enfrentado el dolor de separación en sus familias. Al regresar a casa, Ana sentía que había encontrado un nuevo propósito. La búsqueda de su hermano no solo había unido su historia familiar, sino que también había abierto el camino para ayudar a otros. Con el apoyo inquebrantable de Augusto y su hermano, se plantearon crear una organización sin fines de lucro que ofreciera recursos y apoyo. Su objetivo sería facilitar a las familias la búsqueda de sus seres queridos y la sanación a través de historias compartidas, uniendo a aquellos que se sentían perdidos. Bajo un cielo estrellado, se dieron cuenta de que sus caminos nunca volvían a ser los mismos. La vida les había brindado las herramientas para reconstruir su legado familiar, y, aunque había días difíciles por delante, Ana sabía que con cada historia que compartían y cada conexión que forjaban, estaban cambiando vidas. La fuerza de su madre era ahora la fuerza de ellos. La historia de Isabel se convertiría en el corazón de todo lo que hacían, honrando su memoria mientras caminaban juntos hacia un futuro brillante. Ana y su hermano, a quienes decidió llamar Mateo, comenzaron a trabajar en la creación de la organización sin fines de lucro que habían imaginado. Se reunieron con Augusto para trazar un plan, entendiendo que contar la historia de Isabel era solo el primer paso. El siguiente sería construir una red de apoyo para otros que, como ellos, habían enfrentado la separación de sus seres queridos. Se pusieron manos a la obra, organizando reuniones en la comunidad, utilizando las historias que habían escuchado y sus propias experiencias como testimonio de esperanza y resiliencia. La primera reunión fue programada para dentro de un mes. Ana, Mateo y Augusto se dedicaron a promocionarla, hablando con otros que habían atravesado caminos similares y compartiendo volantes en el barrio. Al principio había cierto escepticismo. Muchas personas temían abrir viejas heridas y arriesgarse a revivir el dolor. Pero Ana estaba determinada.
Sabía que el poder del compartir les ayudaría a sanar. Con cada conversación que tenían, más personas se atrevían a compartir sus historias. La comunidad empezaba a unirse y a notar que, lejos de cerrar sus heridas, al compartirlas, se volvían más fuertes. El día de la reunión, el auditorio que alquilaron estaba lleno a reventar. Ana sintió una mezcla de nervios y emoción al ver rostros familiares y desconocidos que habían llegado para escuchar. Se subió al escenario con su hermano a su lado y Augusto detrás de ellos, listo para apoyarlos. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba, pero la determinación ardía dentro de ella. Estamos aquí para contarles que no están solos. La historia de mi madre, Isabel, es también la de muchos. Cada uno de nosotros lleva consigo un legado y al compartirlo, ayudamos a otros a sanar. Mateo continuó, compartiendo su propia travesía en la búsqueda de sus raíces, relatando cómo había dado con Ana y cómo esos lazos nuevos habían cambiado su vida. La conexión entre los tres era palpable y el auditorio respiraba a su ritmo. Las historias comenzaron a fluir, aunque muchas estaban llenas de dolor. Había un hilo de esperanza en cada una de ellas. Describir experiencias compartidas permitió a los asistentes encontrar consuelo al ver que sus sufrimientos eran universales y que la sanación era posible. La reunión terminó con una sensación abrumadora de comunidad, un apoyo colectivo que se sentía renovador. Ana, Mateo y Augusto se sintieron energizados, sabiendo que habían dado un paso importante en su misión. Aquella primera reunión desató una serie de encuentros más, donde la gente comenzó a compartir no solo sus historias de dolor, sino también sus caminos hacia la superación. Pronto empezaron a recibir invitaciones de otras comunidades, deseando replicar lo que habían conseguido. En un encuentro posterior, Ana y su equipo propusieron organizar una serie de talleres donde se enseñaran técnicas de escritura terapéutica. Creían firmemente que expresar sus emociones a través de la escritura podría ayudar a muchos a liberar el dolor y encontrar claridad. Con el apoyo de algunos profesionales locales, organizaron el primer taller en la biblioteca de la comunidad. Las inscripciones se llenaron rápidamente, lo que hizo que Ana y Mateo se sintieran aún más emocionados por la repercusión de su proyecto. Durante el taller, Ana se sintió como si estuviera en casa. Pasaron horas hablando sobre la importancia de contar su narrativa y dejar que las palabras fluyeran. Hubo lágrimas y risas, y al final del encuentro, los participantes se mostraban agradecidos por el espacio de sanación que se les había brindado. Se sentían respetados y apoyados, y muchas historias que llevaban dentro comenzaron a salir. Ana se dio cuenta de que cada palabra que despedían contribuía a la curación de una historia colectiva que resonaba más allá de lo individual. Con el paso de los meses, la organización se convirtió en un refugio seguro para muchos en la comunidad. El interés por compartir historias creció, y las personas se acercaban no solo para hablar de sus experiencias, sino también para escuchar a otros. Ana notó que el lugar se iba transformando en un espacio donde se cultivaba la empatía y la comprensión. La conexión que se estaba creando era un testimonio impresionante de lo poderoso que podía ser el proceso de compartir. A medida que la organización crecía, Ana y su equipo comenzaron a explorar colaboraciones con otras instituciones, buscando maneras de ampliar su alcance y ofrecer más recursos. Con la ayuda de especialistas en salud mental, decidieron incorporar sesiones de terapia grupal, donde los participantes pudieran ser guiados en su proceso de sanación. Al principio hubo cierta resistencia, pero el equipo estaba decidido a demostrar que se podía superar el estigma en torno a la salud mental. En el primer taller de terapia grupal, Ana se sintió nerviosa, pero a la vez emocionada. Vio cómo otros
Compartieron experiencias, lágrimas y risas en un espacio seguro e inclusivo. La atmósfera era de apoyo y comprensión. Las historias que allí se compartían eran tanto personales como colectivas. La vulnerabilidad empezó a ser vista como fortaleza, y los miembros comenzaron a construir lazos entre sí. Mientras tanto, la búsqueda de su hermano, Mateo, también evolucionaba. Con el tiempo, pudo establecer conexiones con otros miembros de su familia extendida, cada uno aportando piezas del rompecabezas que era su historia familiar. A veces, esos encuentros llevaban a recuerdos dolorosos y otras veces a momentos de alegría. Mateo sentía que cada nuevo vínculo era un paso hacia la reconciliación con su pasado. Un día recibieron la visita de una periodista local interesada en dar visibilidad a su trabajo. Era una oportunidad única para compartir la historia de Isabel a una audiencia más amplia y evidenciar el impacto que su organización estaba teniendo. Ana se sintió halagada y comprendía que su misión era cada vez más importante, no solo para ella, sino para todos en la comunidad que deseaban sanar. Durante la entrevista, Ana, Mateo y Augusto hablaron sobre su historia personal, sobre la visión de su organización y cómo encontraron sanación al compartir verdaderamente quiénes eran. La publicación del artículo tuvo un efecto notable. La comunidad comenzó a escuchar sobre la organización y más personas se unieron a las reuniones y talleres. Nuevas voces comenzaron a fluir, enriqueciendo las discusiones y fortaleciendo el sentido de comunidad. Ana y su equipo comenzaron a recibir más solicitudes para realizar intervenciones en escuelas y centros comunitarios, llevando su mensaje a un público aún más diverso. Era evidente que las historias de sanación estaban tocando los corazones de muchos, y la misión de Ana y su equipo se volvía cada vez más clara. Su visión no solo se centraba en honrar la memoria de Isabel, sino también en transformar vidas al darles a otros la voz que muchas veces les había sido arrebatada. Era un legado que estaban construyendo juntos, un homenaje a una madre que había luchado. Con cada nuevo día, Ana se sentía más fuerte y dispuesta a seguir adelante. Un día, después de un taller, una joven se acercó a Ana. Tenía lágrimas en los ojos, y cuando se acercó, dijo con voz temblorosa: «Gracias por crear este espacio. Antes de venir aquí, sentía que estaba sola en el mundo. Ahora sé que hay esperanza». Estas palabras resonaron en Ana y supo que su camino, el recorrido compartido y el legado de su madre permanecían vivos en el trabajo que hacían juntos. La mirada de la joven reflejaba la luz de lo que se había perdido, pero también de lo que se podía recuperar. Ana le dio un abrazo, sintiendo que, en ese momento, la historia de Isabel no solo vivía dentro de ella, sino que también se expandía hacia vidas que aún estaba por tocar. La organización no solo había abierto un camino hacia la sanación, sino que también había creado una comunidad unida que abrazaba la vulnerabilidad y la fortaleza. Ana se sentía profundamente agradecida por cada paso que había dado. Junto a Mateo y Augusto, comprendieron que lo que habían comenzado era solo la punta del iceberg, un movimiento que podría cambiar vidas y que resonaría más allá de las paredes de aquel primer taller. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que todos tenían su propia historia y que al compartirla, podían contribuir a un legado de amor y esperanza. Con la necesidad de establecer una conexión más amplia, decidieron iniciar un proyecto de capacitación para facilitar que otros lideren los talleres y encuentros en otras comunidades. Una nueva etapa les aguardaba, un camino repleto de posibilidades y destinos por descubrir. Ana sonrió al pensar en lo que aún estaba por venir, consciente de que la vida era un viaje en el que a veces los caminos se cruzan de formas inesperadas, siempre dejándonos con historias por contar. Con el paso del tiempo,
La organización de Ana y Mateo se expandió cada vez más, tocando vidas, uniendo comunidades y fortaleciendo la voz de aquellos que necesitaban ser escuchados. La idea de los talleres de capacitación cobró vida, y con el apoyo de profesionales en psicología y desarrollo comunitario, comenzaron a formar a otros en técnicas de facilitación y narrativa. Ana se sentía emocionada al ver cómo su sueño se convertía en un movimiento colectivo. Al iniciar el primer programa de capacitación, Ana se dio cuenta de que más allá de ayudar a otros a contar sus historias, estaban sembrando semillas para nuevas generaciones de líderes y defensores de la sanación. Los días previos a la capacitación fueron intensos. Ana, Mateo y Augusto pasaban horas preparándose, asegurándose de que cada detalle estuviera planificado. Sabían que no solo estaban compartiendo su experiencia, sino también creando un espacio seguro para que otros se sintieran valientes al compartir sus propias realidades. Cuando finalmente llegó el día, el auditorio estaba lleno, repleto de personas de diferentes orígenes, todas deseosas de participar y aprender a contar sus historias. Ana, mirando la multitud, sintió que un fuego interior ardía dentro de ella. No solo eran rostros, eran vidas que estaban listas para conectarse, para sanar y para construir. El programa fue un éxito rotundo. Aquellos que asistieron mostraron una intensidad y una pasión que alimentaron el ambiente con energía positiva. A medida que se llevaban a cabo las actividades y dinámicas, Ana se dio cuenta de que había algo casi mágico en el acto de contar historias. Las risas, las lágrimas y los silencios compartidos se convirtieron en un tejido que entrelazaba a todos en la sala. Con cada taller, nuevos relatos brotaban, y Ana entendió que cada historia tenía el poder de sanar, pero también de empoderar a otros. Era como si un ciclo de amor y fortaleza se estuviera forjando, reescribiendo el dolor del pasado. Durante una de las sesiones, una mujer se levantó nerviosa, compartiendo su historia de pérdida y anhelos. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus ojos. Ana sintió que aquella mujer hablaba no solo por sí misma, sino por muchas otras que habían luchado en silencio. Al finalizar su relato, la audiencia la rodeó con aplausos y palabras de apoyo. Era un momento de catarsis, y los ojos de Ana brillaban de emoción al experimentar el poder de la vulnerabilidad compartida. Aquella conexión la llevó a reflexionar aún más sobre la misión de su organización. La historia de Isabel, su madre, resonaba con cada palabra, recordándole que aquel legado no solo pertenecía a ella, sino a todos los que estaban dispuestos a abrazar sus memorias. Con el crecimiento de la organización, Ana y Mateo decidieron hacer un viaje a la ciudad donde habían vivido algunos de los primeros recuerdos de su madre. Quería que aquel viaje fuera un homenaje no solo a Isabel, sino también a la comunidad que habían ido construyendo. Durante el trayecto, una montaña de emociones llenó el aire. Ana miraba por la ventana, sintiendo una conexión con sus raíces. Este viaje era más que un simple paseo, era una búsqueda de identidad y una reivindicación del legado familiar. A medida que se acercaban a la ciudad, los nervios y la expectativa se entrelazaban. Sabía que al regresar a aquellos lugares, llegarían a un punto crucial en su propia historia. Una vez en la ciudad, caminaron por las calles empedradas que tanto habían marcado su infancia. Cada esquina parecía contar historias olvidadas, susurros de un pasado que nunca habían imaginado. Se detuvieron en el antiguo hogar que había sido un refugio para su madre, ahora convertido en un edificio en ruinas. ¿Sabes? Aquí es donde ella luchó por encontrar la manera de salir adelante, dijo Ana, tocando las paredes desgastadas. Era un recordatorio tangible de las batallas que había enfrentado y las decisiones difíciles que había tomado.
En ese instante, Ana sintió la presencia de Isabel a su lado, como si la historia de su vida estuviera guiándola hacia un futuro que aún necesitaba ser escrito. La búsqueda de su identidad también llevó a Ana a forjar lazos más estrechos con su hermano Mateo. A medida que compartían momentos de reflexión y anécdotas sobre su madre, Ana comprendió que la conexión entre ellos era más que de sangre. Era un compromiso mutuo de honrar su legado. En una de esas conversaciones, Mateo comentó: «Nuestra madre siempre nos decía que el amor y la conexión eran lo más importante. Ahora entiendo lo que realmente significaba». Esa comprensión profundizó su relación, y juntos decidieron que iban a trabajar en un proyecto que podría ayudar a otros a encontrar sus propias raíces. Con el regreso a la comunidad, Ana y Mateo plantearon la idea de desarrollar un documental sobre la vida de Isabel. No solo querían contar su historia, sino que deseaban explorar las vidas de otras personas que habían enfrentado desafíos similares. A través de este documental, querían dar voz a aquellos que llevaban el peso de sus relatos y que necesitaban ser escuchados. La propuesta fue recibida con entusiasmo. La comunidad, que había comenzado a unirse a raíz de los talleres de sanación, se ofreció a colaborar, aportando sus pensamientos, sus historias y su tiempo para hacer del proyecto una realidad. Mientras comenzaban a grabar el documental, Ana y Mateo se adentraron en las historias de otros. Cada entrevista era una nueva oportunidad para aprender, para conectar y para dar visibilidad a la lucha de aquellos que enfrentaban situaciones similares. El proceso de grabación los llevó de un barrio a otro, de una historia a otra. Y Ana sintió que, a medida que se sumergían en el mundo de sus nuevos amigos, su propia historia se entrelazaba cada vez más con la de todos ellos. Una tarde, al finalizar una grabación en el hogar de una mujer que había perdido a su madre y había lidiado con el duelo, Ana se sintió inspirada. En un momento de emoción, expresó: «La vida es un hilo que nos une a todos. A veces es delgado y frágil, pero otras se convierte en una red inquebrantable de amor y apoyo». Las palabras resonaron en la sala y se convirtieron en una de las reflexiones centrales del documental. Mientras las historias se iban construyendo, Ana comprendía que lo que estaban creando no era solo un proyecto. Era un movimiento que promovía la sanación y la resiliencia en sus comunidades. Al finalizar el documental, Ana se sintió aturdida por la magnitud del viaje que habían llevado a cabo. Las historias de Isabel, junto a las de otros, no solo habían cambiado sus vidas, sino que también habían llevado consigo a toda una comunidad. Cuando llegó el día del estreno, la sala estaba rebosante de calidez y emoción. Cada cara reflejaba anticipación y alegría. Al comenzar la proyección, Ana sintió que el tiempo se detenía. Las imágenes y las voces resonaron en el corazón de todos los presentes. Lloraron, rieron y, sobre todo, sintieron la conexión profunda que se había tejido en cada historia compartida. Al finalizar la proyección, el aplauso resonó en la sala como un eco de los latidos compartidos de cada corazón. Era un momento de triunfo, no solo por haber creado un documental, sino porque habían logrado honrar la vida de Isabel y tantas otras. Ana miró a su hermano y a Augusto, y supo que habían hecho algo significativo. Las historias contadas en esa sala trascendieron los muros y los corazones, llenando cada rincón con un sentido renovado de esperanza. Mientras la comunidad se unía en discusiones y reflexiones tras el evento, Ana se sintió más conectada que nunca. Sabía que no solo habían comenzado una conversación valiosa, habían creado un legado que perduraría en el tiempo. El viaje de Ana había dado sus frutos, había encontrado a su hermano, habían sanado juntos y había transformado su dolor en un motivo de fuerza. Al regresar a casa esa noche, sintió que en su corazón cargaba las historias de todas las personas que se habían abierto a ella.
Isabel había formado una red que unía no solo a su familia, sino a toda una comunidad. En ese momento, Ana comprendió que a través de la sanación, la conexión y la narrativa compartida, siempre habría más historias que contar, más corazones que sanar y un legado eterno de amor que construir juntas. Mientras el último rayo de sol se ocultaba en el horizonte, Ana sonrió, dispuesta a abrazar el futuro, sabiendo que había hallado su lugar en el mundo y que la historia de Isabel viviría por siempre en cada uno de ellos.